¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos Pulso Político, el programa de política de contingencia de todos los lunes en nuestro canal TVU. Han pasado muchas cosas el fin de semana, algunas noticias desagradables que tienen que ver con la seguridad pública. Van a ser parte de los temas que vamos a tratar a partir de ahora con dos invitados que ya están en nuestro panel. Nos acompaña Marcelo Llévenes, presidente regional de la Democracia Cristiana. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente por acá, Francisco. Ahora en su rol de político. Así es. De un partido con... En el rol de la presidencia de la Democracia Cristiana. Sí, un partido importante con historia y que siempre está ahí en el ojo del huracán, ¿eh? Por decirlo así, pero ahí siendo catalizador, dicen al interior de la DC. Esperamos que seamos punto de encuentro. Un punto de encuentro. Y nos acompaña Victoria Fariña, abogada, ex seremi del trabajo, de minería, de la región del Biobío. ¿Cómo le va, Victoria, tanto tiempo? Buenas noches, un gusto saludarte, Francisco, y saludar, por supuesto, a todos los televidentes que siguen el programa. Militante del Partido Comunista, Victoria, también. Hace más de 30 años. ¿Ah? Hace más de 30 años. Hace más de 30 años, sí. Militante histórica, entonces, del Partido Comunista, que, sí, como son las cosas de la vida, hace algunos años la DC con el PC eran parte de un mismo gobierno, del gobierno de la nueva mayoría. Ahora no son parte. Ahora la DC está en el gobierno y la Democracia Cristiana no. Bueno, hay harto que comentar en materia de actualidad política. Lo primero, murió un carabinero asesinado en la región metropolitana, algo que nuevamente puso en la mesa esta idea del gobierno, porque lo han dicho los ministros, lo ha dicho el presidente Boric, de prohibir el uso de armas por parte de civiles. Pero esta idea genera debate. Hay quienes sostienen que esto sería una medida radical que atenta contra la libertad de algunas personas de portar armas para defenderse de algún ataque, mientras que también está estos clubes que practican tiro, que maniobran con escopetas y que tampoco estarían viendo con buenos ojos esta idea. Marcelo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve la DC? Porque escuchábamos hace algunos días a Erika Edo justamente que se iba a reunir con personas de clubes de tiro donde no hay una buena visión de este proyecto. Bueno, la verdad, primero solidarizar con la familia del carabinero asesinado, ¿no es cierto? Porque creo que eso nos remece como lo que le sucede o lo que le puede suceder a alguna persona que es agredida. Ellos están defendiendo a la ciudadanía en términos de la seguridad. Me corresponde verlo personalmente en mi rol profesional, muy cercano a lo que ellos trabajan y donde nos encontramos en la urgencia normalmente. Y por otro lado, debo señalar en ese sentido que es muy importante, yo creo que la propuesta del gobierno en ese sentido de regular y ojalá controlar absolutamente el mal uso de las armas por parte particularmente de delincuentes, ¿no? Y de eventos que se producen, que a uno le ha correspondido ver, de eventos en que las armas producen lesiones o pueden producir muerte cuando se usan en forma inadecuada. O sea, hacer algo de partida. O sea, pero el debate es regular o prohibir. A mi juicio no deben existir armas en quienes no correspondan. Las armas en Chile deberían, a juicio de quien habla, ¿no es cierto?, y creo representar a muchos de los demócratas cristianos en este contexto de violencia que se genera por parte de los grupos armados que existen para delinquir en nuestro país, no debieran tener acceso a las armas. Y en general tampoco deberían estar dentro de la población civil. Si a mí me pregunta, yo creo que tiene que estar muy focalizado el uso en la población que está autorizada para ello, como son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y las policías. Y el uso tiene que ser muy acotado y eso se tendrá que definir, pero la población en general no debería tener acceso a las armas. ¿Qué piensa de esto, Victoria? Bueno, mira,
señalar primero que claramente esta propuesta que hace el gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual nosotros como partido político, el Partido Comunista de Chile, somos parte, ¿no es cierto?, del conglomerado que ha formado este gobierno, recoge ciertamente, recordemos que este es un programa que se recogió a lo largo del país, que fue recogido cuando habían críticas, decían, no, es que el programa, porque el programa se estaban haciendo propuestas y discutiendo con las comunidades. A partir de esa discusión, de ese debate y de esas propuestas, es que surge también dentro del programa desarmar a la población civil y tener una política, ¿no es cierto?, clara, directa, en torno a lo que significa que hoy día muchas personas tengan armas en su poder, entendiendo, y esto lo digo claro desde una perspectiva más personal y tal vez desde mi perspectiva como abogada, y como profesora también, a propósito de la violencia que ocurre, ¿no es cierto?, en las calles, en los establecimientos educacionales, y que hemos visto que el uso de armas hoy día, la manipulación de armas en las calles es mucho mayor que hace unos años, hartos años atrás, sin perjuicio de que han disminuido algunos delitos de acuerdo a lo que el propio Ministerio del Interior ha señalado. En ese sentido, entonces, me parece que es una propuesta donde hay que debatir todavía. Se discutirá en el Parlamento, y en el Parlamento será también donde las distintas posturas que representan los parlamentarios a sus territorios y por lo tanto a las comunidades harán los puntos en este sentido. Me parece a mí que una sociedad que quiera avanzar en perspectiva de la paz y de ser más democrática, claramente tiene que considerar la disminución, ojalá total, del uso de armas o de la tenencia. O sea, hay que mirar el bien común, más que fijarnos en las excepciones a esa ley, o usted se abre de que igual manera deben haber excepciones o no. Claramente creo que hay que atender al bien común. Lo de las excepciones será, personalmente no soy partidaria de que nadie que sea civil tenga o porte o tenga en su poder armas de fuego. No soy partidaria. Creo que eso no contribuye. Es más, te corre el riesgo hasta que te entren a tu casa a robar y se roben el arma. Ahora hemos visto a personas que se han defendido de encerronas y han dado muerte a delincuentes, y esas personas dicen, Marcelo, o era el delincuente o era yo. ¿Le parecen casos puntuales que en ninguna circunstancia podrían ser un aliciente a ponerse en contra de la prohibición? No, yo comparto lo que señala recién Victoria, y creo que a uno le corresponde ver las lesiones que se producen muchas veces por el uso inadecuado de las armas estando en manos de civiles que no las manejan, o hay accidentes que se producen en los hogares, y de eso hay registro. De tal forma que al menos quien habla no comparte el uso de las armas por civiles como una cuestión generalizada. Debemos recordar que en el propio programa de nuestra ex candidata presidencial, Yasna Proboste, también se estableció un registro inmediato de todas las armas existentes en la población. Se dio un plazo incluso que estaba en el programa de gobierno. De tal manera que yo creo que compartimos en ese sentido lo planteado por el presidente en términos de que exista de alguna manera un control absoluto, ¿no es cierto?, y que solamente quede en manos de quien corresponda y esté facultado como para ello. Ahora, esto va a generar un lobby importante en el Congreso Nacional, porque hay intereses, a lo mejor a una escala menor de lo que se da en Estados Unidos, donde las empresas de armamento son monstruosas. Acá ya hemos visto que parlamentarios de derecha no les gusta esta idea, y algunos de la DC tampoco. Sí, las armas en el mundo ocupan casi un 3% del producto del mundo. O sea, el volumen que se maneja en este ámbito de negocio es enorme, de tal manera que creo que evidentemente va a existir el lobby como en todos los aspectos de la sociedad, pero particularmente en este tipo de situaciones. Pero sin duda yo creo que hay que ser muy claro en que lo que queremos es reducir la violencia y el acceso a este elemento que es mortal en manos de los delincuentes. Pero por último, ¿usted reconoce que hay más de una visión dentro de la ADC? Creo que lo que la ADC ha establecido claramente desde el inicio como partido político es que nosotros estamos por la no violencia.
Ya, pero... Y esto, perdón, pero es que esto tiene que ver con esos aspectos. Hay un acceso, ¿no es cierto?, hoy día a un elemento que provoca o que está generando violencia, que está generando muertes por parte del uso, o sea, por parte de los delincuentes en un uso inadecuado. Ya, pero respecto a la prohibición de las armas, seguramente va a haber más de una opinión dentro de la ADC, ¿o usted confía en que van a alinear a sus parlamentarios? Confío en que lo que finalmente se proyecte sea el bien común. Ya. Sí, al Victoria, respecto, por favor. yo quería señalar, de hecho, la diputada Carol Cariola, encabezando en conjunto con otros diputados y diputadas más, entiendo que hoy día aparecía mañana el lanzamiento de una bancada por la paz, de una bancada de diputadas y diputados por la paz, porque claramente el camino para mejorar las cosas, y aquí tratemos de tener una mirada también de contexto de este programa, incluye hartos aspectos más que dicen en relación con el buen vivir, que es el concepto que ha acuñado el gobierno del presidente, Gabriel Boric. Y en ese sentido, entonces, claramente el camino no es fortalecer el uso de las armas, al contrario es desincentivarlo, prohibirlo, que esa es la propuesta, y desincentivarlo. Pero yo también quiero hacer un contrapunto con esto respecto de las armas que están en la calle en manos de delincuentes. También hemos escuchado, y aquí también hay una ocupación en términos de cuántas armas salen de las Fuerzas Armadas y terminan en manos de delincuentes. Sí, hemos tenido casos de corrupción muy grandes. Muy grandes, ¿no es cierto? Tanto en las distintas ramas, ¿no es cierto? Hemos visto una fuga gigante. De hecho, hace poco se publicaron hasta los precios. Una persona con $1 millón de pesos puede armarse con una subametralladora, una granada y además tener las municiones. Y el camino correcto no es decir, creo yo, bueno, pero si a uno lo atacan tengo que tener con qué defenderme. Yo creo que lo más importante y poner en el centro es ocuparse de la seguridad pública desde todos los aspectos, con los territorios y con las comunidades, pero para vivir en paz, no para tener que defenderse porque la violencia aumente. Ahora, una cosa es controlar el uso de las armas o prohibirlas. Otra es ir a la causa, a la raíz de la delincuencia. Me imagino que como Partido Comunista ven también que esto no se soluciona con una cosa coyuntural. Claramente no se soluciona con una cosa coyuntural. Claramente hemos visto, a propósito de diversos temas de seguridad pública y particularmente uno que nos preocupa en nuestra región, que es la situación que ocurre, ¿no es cierto?, en Arauco a nivel nacional, en la Araucanía y también con algunas cuestiones que ocurren en las zonas limítrofes, como Colchane. Nosotros creo que no podemos dejar de analizar, como dije, desde el contexto global y también desde las soluciones globales. Las soluciones claramente no pasan hoy día, por ejemplo, por en esas zonas solamente tener un estado de excepción que controle el flujo libre por las carreteras y los caminos como lo ha señalado el gobierno y como así se ha solicitado. Tiene que estar acompañado, sin duda, de políticas, ¿no es cierto?, públicas que de intervención social. Políticas de intervención social y que parten también por darle justicia a lo que el país ha demandado, porque hoy día estamos en un momento, yo no puedo dejar de ligar esto, en un momento histórico, es decir, de 1925 no estábamos frente a la posibilidad de que como pueblo nos demos una nueva carta fundamental. Una nueva carta, ¿no es cierto?, que nos diga, esta de ahora en adelante son los parámetros sobre los cuales nosotros nos conducimos como sociedad. Y en ese sentido, entonces, me parece a mí que tiene que haber una ocupación porque las cárceles hoy día, quienes ocupan privados de libertad las cárceles, para dar un ejemplo, principalmente son personas de los estratos sociales más pobres. Los niños, niñas y adolescentes que están en los centros del Sename, ya sea con medidas o lo que ya no es Sename, ¿no es cierto?, pero que están en centros ya sea por medidas de protección o como infractores de ley, también pertenecen en un altísimo porcentaje, yo me atrevería a decir, sobre el 90% de la población pobre. Por lo tanto, tenemos que atacar esto con más justicia social y eso se consigue con los recursos para tener el derecho a vivienda garantizado, el derecho a educación, salud, la previsión. El tema de la seguridad social es algo que nos ha... O sea, al no haber seguridad social es un germen para posibles delincuentes. Claro, ¿no? o sea, sin duda. Marcelo,
más allá de esto, el concepto de estado de excepción, al parecer, se está manoseando, ¿ve usted? Porque hay parlamentarios de la derecha que piden estado de excepción en el sector poniente de Santiago. Entonces eso significaría hacer entrar a los militares en las poblaciones. ¿Le parece a usted que eso es descabellado? ¿O que el Estado tiene derecho a barajar todas las opciones que tiene y a dar los pasos que la ley lo faculta? Bueno, lo más importante dentro de lo que se hablaba recién, los temas de fondo tienen que ver con la desigualdad en el país. En la medida que tengamos un país desigual, en que haya diferente acceso a los bienes y servicios que tiene nuestra sociedad, vamos a encontrar situaciones que se pueden dar de este tipo. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones es ir a los temas de fondo, a entregarle acceso a educación, acceso a bienes y servicios a las personas en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es el desafío que tenemos como país. No se va a hacer de un día para otro. Así es. Ahora, respecto Sí. de los temas de seguridad, evidentemente lo que tenemos que mejorar es la inteligencia policial, ¿no es cierto?, que a mi juicio durante el gobierno o durante la administración Piñera estuvo prácticamente enclaustrada. Yo no vi que se produjera un trabajo fuerte en ese sentido. Valoro lo que se está haciendo hoy día en el sentido de la ocupación que se hace de diferentes áreas, y yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte en inteligencia policial, de tal manera de poder ir desarmando, ¿no es cierto?, aquellos carteles que existen, porque son verdaderos carteles, que están hechos para delinquir y están ocupando lamentablemente a jóvenes, Sí, pero que un son estado, inimputables. ¿un estado de excepción en poblaciones? Creo que es una situación, tal como se dice, tendría que ser muy excepcional. Creo que hoy día, salvo que estén superadas todas las acciones que primero se tienen que hacer en los otros ámbitos, y me refiero particularmente en el uso de la inteligencia policial y poner a carabineros, a la policía de investigaciones en los diferentes territorios y ejercer las acciones también de carácter legal que se tienen que efectuar, y particularmente en el control del uso del dinero. Yo creo que en ese sentido es muy importante para saber cómo se van enriqueciendo y dónde están esos flujos de dinero para llegar al origen, para llegar a las bandas que son las que están generando problemas con el narcotráfico y problemas con la delincuencia más habitual, ¿no? La cadena de todo el mercado ilegal que pedía Rodrigo Díaz, que se aclarara. Exactamente. Sí, ya vamos a ir a lo de la Araucanía, pero el concepto de estado de excepción, ¿qué le parece que la derecha pidan aplicarlo para zonas urbanas y por la delincuencia? Yo creo que el tema del concepto de estado de excepción, sin duda con su palabra lo dice, aunque resulte tan, ¿no es cierto?, obvio, pero debe ser excepcional y debe ser, ¿no es cierto?, bajo ciertos parámetros, en fin, tienen que considerarse muchas cuestiones. Por lo tanto, a ustedes no les gusta, lo ha dicho Guillermo Tellier en reiteradas ocasiones. Están a regañadientas apoyando al gobierno. Lo que pasa es que hay una historia, nosotros apoyamos al presidente Gabriel Boric. Sí, claro, pero no les gusta el estado de excepción, y lo han dicho. No nos gusta el estado de excepción porque nosotros, el país, Chile, ha tenido, ¿no es cierto?, una historia donde los militares primero se tomaron, ¿no es cierto?, hicieron este golpe de Estado y luego cometieron también muchas atrocidades que hasta el día de hoy estamos demandando que haya justicia, que haya verdad y que haya reparación y garantías de no repetición. Y eso es un tema muy fuerte que está instalado todavía en la memoria de nuestro pueblo. Y es por eso que claramente, y es más, yo no creo, fíjate, que ningún presidente de la República tenga en su programa, en su idea, gobernar a punta de estado de excepción. No creo, y sin duda ese nunca ha sido la idea, creo yo, del presidente Gabriel Boric, decir, vamos, pero también tienes que responder
frente a una urgencia. ¿El estado de excepción no va a solucionar las cosas? Claro que no. Durante todos los años, los gobiernos de Piñera, 1 y 2 particularmente, el segundo, hubo estado de excepción de manera permanente, pero no hubo ninguna solución, nada, solo represión que se ejercía además con ingreso a las comunidades. Recordemos que en ese caso particular de las zonas de Arauco y de la Araucanía, la orientación del estado de excepción es que sea solo para el libre tránsito en las calles y en ningún caso puede haber ingreso a las comunidades. Entonces, dicho sea de paso, el estado acotado, como le llama ahora. Sí, pero es un estado de excepción, claro, se habla de estado Pero ha acotado. servido, han bajado los delitos. Han disminuido los delitos y otra cosa, yo creo que es muy importante en este punto escuchar a las comunidades. Son las comunidades, las personas que viven en esos territorios, que tienen el día a día, que tienen la dificultad a lo mejor para poder llegar a proveerse de alimentos, porque existe, ¿no es cierto?, un control de delincuentes que están armados, que roban vehículos, en fin. Y eso el Estado y cualquier gobierno tiene que dar respuesta inmediata, pero no puede ser solo eso, ciertamente. Solamente quisiera agregar, yo creo que lo que señala Victoria en términos del diálogo es fundamental. El diálogo es fundamental a nivel de, como muy bien dice ella, de los territorios o de los sectores, para reconocer exactamente cuál es el origen de cada uno de los problemas. Sabemos que son distintos en los diferentes lugares del país y en general la población sabe dónde venden droga, sabe dónde hay tráfico de madera, tráfico irregular o inadecuado de madera, entre otros motivos, y dónde están los grupos. Lo que pasa es que se tiene que actuar desde mi perspectiva y hay que tener el mapa completo, ¿no es cierto?, de lo que sucede en cada uno de los sectores, conversar con la población, buscar la mejor solución, ¿no es cierto?, y si se tiene que intervenir en un momento determinado, evidentemente se tendrá que intervenir con el uso de, como digo yo, de la inteligencia policial, que ellos son los expertos en poder determinar y cómo desbaratar las bandas que existen y que están actuando por distintas razones a nivel nacional. Ahora el gobierno actuó a tiempo porque reculó. Su discurso inicial era en contra del estado de excepción y finalmente lo toman, lo decretan y los números les han dado resultados. Sí, yo creo que... Eso le han dicho muchos que es una virtud, igual el enmendar el camino, chuta, me equivoqué, ahora que estoy gobernando, ok, decreto una facultad legal. Yo creo que lo importante es reconocer en ese sentido cuál es la situación que se tiene al frente y lo otro, actuar oportunamente y con los medios con adecuados. Todos los medios. Con los medios adecuados. Además que lo que yo creo que se hace esencialmente preventivo, lo que se está haciendo con el recorrido de la Fuerza Armada, pero en forma focalizada. ¿Y a usted le gusta esa idea de un estado de excepción acotado? ¿O preferiría extendido en todo el territorio? Los militares dicen, en el decreto no dice acotado, eso es una orientación que le da el gobierno, pero el decreto en sí, el que pasa por Contraloría, es que nosotros podemos estar donde estemos. Lo que pasa es que la orientación que les dan es por favor en la ruta. Yo le voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Vimos cómo, gracias al accionar del gobierno y de la Municipalidad de Concepción, desapareció el comercio ambulante ilegal en el centro por el copamiento que se desapareció cuando hacen el copamiento, cuando se van, vuelven. Pero eso es una decisión... y en las calles anexas están llenos. Es una decisión política, ¿no es cierto?, de la autoridad, el generar las condiciones para que no se produzcan situaciones de este orden, porque evidentemente generan incertidumbre, generan temor en la población. Ya, pero ¿está de acuerdo con el estado acotado como está? Tal como está, yo creo que es suficiente. Ya. Tal Perfecto. como está es suficiente hasta cuando sea necesario. Pero lo más importante es ir a desbaratar las bandas existentes que están generando esta situación de temor en el entorno de distintos sectores, ya sea de poblaciones o de lo que sucede en la región. Y por último,
mantener el diálogo con la población local para ver con ellos las soluciones. O sea, ¿usted cree en esto de buscar el diálogo, pero por el otro lado ir atacando la inseguridad? Es obvio, hay que trabajar en distintos frentes, pero ya, con un buen diagnóstico. Reitero, y eso lo digo profesionalmente hablando, si usted no tiene un buen diagnóstico es bien difícil que logre tener medidas acertadas. El diagnóstico está como claro hace rato. Bueno, lo que faltan son acciones. Ahora, lo que tiene que hacer la autoridad con la información que tiene, evidentemente adoptar las decisiones. Yo entiendo que las autoridades, tanto de carácter policial, ¿no es cierto?, como en este caso los militares, están subordinados al accionar del gobierno. Y en ese sentido tendrán que actuar, ¿no es cierto?, y particularmente las policías, que a ellas les corresponde el orden y la seguridad pública. No es función de las Fuerzas Armadas la seguridad interior. No, es un estado de excepción. Por eso lo digo. Pero el gobierno quiere, o muchos quieren reformarlo para que estén bajo una orden directa civil. En este caso no, es el jefe de la Defensa Nacional el que tiene a cargo la zona macrosur. Y eso no le gusta mucho a los políticos. Pero de que es un avance, al parecer es un avance por las cifras. O sea, yo creo que pero es perfectible. Es necesario en circunstancias especiales, ¿no es cierto? Ya. Y creo que acotado, y ojalá que se avance en los otros temas que son los temas de fondo. Se entendió. Se nos acabó el primer bloque, vamos a la pausa y a la vuelta hablamos del proceso constituyente, que también está muy sabroso ahí en la recta final. Volvemos. Así el año ya está comenzando en su segunda patita, esperemos de que ahí sus proyectos y también quienes están tomando sus vacaciones puedan comenzar a descansar. Está comenzando también, estamos a prontas de comenzar el equinoccio de invierno. El referente más directo, ya no pensando en lo que había pasado en los 60, fue Bon Jovi, que el año 1989, el mismo año que empezaron los Unplugged, durante la premiación de los MTV Video Music Awards, hizo una presentación acústica. Y estos personajes dijeron, esta es la nuestra, este es el formato que queremos. Y entonces le propusieron a MTV realizar esta serie de conciertos. No es que esta ley venga a prohibir la utilización del celular o otros dispositivos. Eso estaba ya prohibido. Exacto. Pero no era disuasivo, como que la gente realmente no lo detenía el poder hacer esto. Entonces lo que se decide es aumentar las sanciones y volverla esta gravísima. Actualmente algunas personas dirían que es un día de celebración, pero otras más bien dirían que es un día donde hay que centrar la mirada en lo que está sucediendo con el océano en términos de preocuparse y ocuparse de las cosas que han estado ocurriendo en las últimas décadas. Yo entiendo que las 400.000 copias es el texto de difusión, en el que no hay artículos, sino más bien las ideas centrales, y entiendo que lo tomaron desde el capítulo primero de principios y disposiciones generales. Ah, claro, o sea, son digamos los 10 pilares, ¿no? Sí, yo creo que está pensado en eso, en las ideas centrales que después se van a, una vez que digamos que votemos y tengamos el texto definitivo, se van a traducir en artículos. Lunes a viernes, de 14 a 16 horas en vivo por TVU y sus multiplataformas. Seguimos en Pulso Político. Hablemos un poco ahora del proceso constituyente. Hizo polémica la semana pasada todo esto de los quórum, ya de las normas transitorias, pero finalmente se llegó a un acuerdo de 4/7 y no de 2/3 en caso de reformar la nueva Constitución. Pero sigue sacando ronchas victorias esto de la eliminación del Senado, de las cámaras de las regiones. Por otro lado, esto de los quórum también, hay constituyentes que a lo mejor no lo dicen en Cámara, pero les gustaba lo de los 2/3 porque dejaban protegido el texto
hay otros que sostienen que no, que es ponerle cerrojo tal como la Constitución del 80, como con Jaime Guzmán. ¿Cómo ha visto esa discusión usted? A ver, yo en primer término quiero señalar, lo dije recientemente, este me parece un proceso tal vez el más importante que estamos viviendo como país. Los gobiernos pasan, pero una constitución va a quedar por al menos una par de décadas. El derecho se va construyendo, el derecho es vivo, quizá no se mueve tan rápido como uno quisiera, por eso estamos permanentemente presentando proyectos, ¿no es cierto?, o propuestas para poder modificar. Es constante, no hay nada permanente, no hay letra en piedra. Me parece a mí que es importante, porque esa es una de las principales críticas que se hace a la actual Constitución del 80, que quedó amarrada entre cuatro paredes, sí, por unos cuantos personajes, ¿no? Y con un quórum altísimo, prácticamente inalcanzable. Y que dejaron todo amarrado para que fuera casi imposible poder reformarla en profundidad. Se pueden hacer reformas, pero que en realidad eran maquillajes, no cambiaban las bases, ¿no?, de la Constitución. En ese sentido, yo digo no desde a lo mejor una opinión tan política, sino que más bien desde el punto de vista como jurídica, me parece adecuado que se den los mecanismos para cambios en la Constitución en el futuro y para cambios también para cambios, por ejemplo, no sé, los referéndum revocatorios o normas de ese tipo que en la Constitución actual no tiene. Y en ese sentido creo que es sano para una sociedad contar con mecanismos disponibles para poder cambiar las normas que en el fondo nos dan las reglas para funcionar en el futuro. Y como la sociedad va cambiando, me parece a mí que es relevante también que existan mecanismos de cambio lo más democrático posible. Sí, ¿está confiada en el plebiscito de salida, en que los chilenos van a apoyar estos cambios? ¿Le cree a las encuestas que hablan de que gana el rechazo a pesar de que la diferencia ahora es mínima? Sí, prácticamente... no, para nada. O sea, las encuestas nos decían muchas cosas antes de la elección presidencial, también nos decía que iba a ganar el rechazo cuando votamos, ¿no es cierto?, para una nueva constitución y tuvimos un triunfo, digamos, del 80%. Sí. Yo creo que la ciudadanía, y aquí todos los políticos, todos los partidos, tienen que tener la perspectiva y tienen que tener en cuenta que Chile cambió. Y cuando se habla de que Chile despertó, se pueden usar muchos adjetivos, pero la ciudadanía cambió cuando decidió manifestarse en las calles de la manera que fuimos testigos y que, bueno, yo también participé en esas manifestaciones en lo personal. Y eso entonces nos dice a nosotros que ya no hay un retroceso y que la manipulación, por ejemplo, de la votación, como se hacía tal vez en mayor medida anteriormente, hoy día no va a ser posible. Yo creo y confío en que la gente tiene la claridad de que un nuevo texto constitucional, que hoy día es borrador y que muchos de hecho yo no lo he leído completo, debo decir, no lo he leído entero. He abordado algunos temas que a mí me han interesado y que han ido saliendo con los días. Es muy importante leerlo, en primer lugar, ¿no es cierto?, para poder votar en conciencia. Pero creo que la gente no se va a equivocar y que va a votar por una norma, por una constitución que claramente nos trae una nueva perspectiva. Mejor. Marcelo, sinceramente, ¿cómo ha visto el trabajo constituyente? ¿La DC va a definirse por el rechazo o por el apruebo? ¿O van a haber disparidad de opiniones como ha pasado en varios temas? Yo creo que lo que ha aparecido hasta el momento respecto de la democracia cristiana en materia constituyente, en la formalidad que es nuestra directiva nacional y nuestro Consejo Nacional, es de apoyo al proceso constituyente. Recordemos que... ¿Qué significa eso? ¿Votar apruebo o un apoyo a que esto siga encauzándose? Recordemos que la democracia cristiana apoyó el proceso del apruebo para una nueva constitución y recientemente señalamos claramente que respaldábamos el trabajo de la Convención Constitucional. Eso significa que de alguna manera lo que tenemos que hacer, y así ha sido decidido por el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que es esperar a que termine el proceso. Si bien es cierto, hemos estado discutiendo y revisando nuestras opiniones, vamos a esperar y vamos a definir en Junta Nacional, que eso es, estamos hablando de cerca de 500 personas. ¿Cuándo?
Inmediatamente ya, posterior. después del 4 de julio. Después del 4 de julio. Y ahí se va a tomar una postura. Vamos a tomar una postura formal. Sin embargo, quiero advertir que nosotros estamos como democracia cristiana, y así ha sido siempre, ¿no es cierto?, por generar un mejor Estado, y como está ya establecido en lo que sabemos de la nueva Constitución, un mejor estado de bienestar para las personas. Si eso se ve claramente reflejado, nosotros lo más probable es que terminemos aprobando como ¿Pero se usted esperaría, ¿no es llamaría a cierto? la cautela? Porque Sí. la senadora Rincón le anda mandando mensaje al convencional Barraza, que ellos no van a votar la constitución del señor Barraza, que esto tiene que ser mirado de una manera más amplia, mandándose mensajes por la prensa. Y ella es DC y es una alta autoridad. 3 o 4 elementos importantes. Primero, estamos, como bien se dijo recientemente, ¿no es cierto?, estamos frente a un proceso histórico en Chile y que está siendo observado por el mundo. Segundo, es un proceso democrático. Si bien es cierto, tenemos un solo constituyente hoy día, fueron 2 elegidos, pero uno queda. En este evento, ¿no es cierto?, de elección, salieron elegidas otras personas y respetamos el trabajo que ellos han estado haciendo legítimamente. De tal manera que, reitero, la democracia cristiana apoya el trabajo de la Convención Constitucional. Y lo otro que quiero señalar es que hay aspectos clave que ya han sido resueltos de alguna manera por la Convención Constitucional, que están en el borrador y que los conozco muy de cerca, como es el tema de salud, que a nosotros nos representa plenamente. Hay una serie de aspectos que están contenidos en todos los derechos sociales, en salud, en educación, en vivienda, en el cuidado del medio ambiente, otro de los aspectos clave, en el derecho de los bienes de todos los chilenos, que también se resguardan. Por eso es que yo creo que es sumamente importante el proceso que se está viviendo, porque cambia el paradigma. El paradigma que tenía la Constitución del 80 es economicista e individualista. Son 2 sociedades distintas. Y la sociedad que se está construyendo es una sociedad de derechos, ¿no es cierto?, donde se respeta a las personas. Yo le preguntaba antes, y ahí hay diferencia la fundamental. senadora Rincón, DC, su partido y proceso constituyente, la constitución de Barraza del Partido Comunista está siendo más cerrada que la que rige hoy. ¿Son debates que son parte de un proceso democrático? ¿No cree que esto le hace un flaco favor a la opción rechazo? ¿Que va a intentar seducir a la DC para irse para allá? Yo creo que ahí hay opiniones que son personales. Esta es una opinión personal de la senadora Rincón. Es una opinión personal, lo mismo que ha sucedido en nuestra propia región con algunas versiones de nuestro diputado que también emitió algunos juicios sobre la materia. Nosotros nos vamos a entregar nuestra opinión en forma institucional. Hay que esperar. Pero advierto... Sí, brevemente. Advierto que nosotros apoyamos plenamente el trabajo de la Convención Constitucional como partido político. ¿Qué le parece ese dilema en la DC? ¿Esperarían que se sumaran como un partido grande, importante? ¿O acá la fuerza del pueblo en su mayoría está más allá de un partido específico? A ver, yo creo que es importante que en general los partidos políticos estén en sintonía con una lectura adecuada de la realidad, con una lectura política adecuada de lo que está ocurriendo, de lo que se está demandando, y ahí yo creo que tenemos claridad. Hay temas que sin duda son temas que suscitan, ¿no es cierto?, mayor conflicto a lo mejor, pero claramente creo que hay mucha gente, muchos militantes, hombres y mujeres de la democracia cristiana que incluso participaron en la campaña de la prueba y que participaron también en... O sea, ¿le baja el perfil a esta polémica Rincón-Barraza? ¿Le baja el perfil? ¿No es de mayor importancia? No, porque Marcos Barraza, que es un compañero de mi partido, además, y que fue ministro, recordemos, en el gobierno anterior, igual que la senadora Rincón, no son los únicos. Esto se ha construido en un debate, en comisiones, es decir... Hoy día, minimizar, ¿no es cierto?, y casi caricaturizar
el trabajo tan serio que han desarrollado durante todos estos meses los convencionales, me parece a mí que ¿A usted también le parece es poco que la serio. senadora Rincón se equivoca? Está caricaturizando. Yo no leí, no leí ni le escuché las declaraciones, pero creo que es una mirada muy individualista, tal vez, Ya. muy cerrada, muy sesgada. Hoy desde esa supimos perspectiva. que la expresidenta Michelle Bachelet deja la ONU y regresa a Chile. Ella es muy consciente del momento que se está jugando Chile. ¿Podría ser un golazo de media cancha para la opción apruebo? ¿No cree usted el rol de la presidenta Bachelet en campaña por el apruebo? Claro, ciertamente aquí se necesita... Ella yo no creo, viene por nada. No viene por nada. Exacto. Yo creo que es importante Pero una acá figura que se fuerte. recojan, a ver, Ya. primero que haya unidad frente a un proceso que, como hemos dicho, es un proceso democrático y que creo que nadie podría estar, alguien que piensa en la participación política democrática, alguien que levanta esos principios, no podría estar en contra de aprobar. Sí. Pero en el Una caso de constitución. Bachelet sería un plus, Sí, yo creo que una que figura sería. tan importante Yo creo que pueda- sería un plus, la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y con todo lo que ha hecho también, más allá de que tenga, ¿no es cierto?, adversarios, me parece que es una figura que concita simpatía por la mayoría de la ciudadanía. Marcelo, le voy a echar más carbón al fuego. Porque la DC, después de 30 y tantos años desde el retorno a la democracia, ahora se le ocurre un proyecto de ley para reformar el quórum y modificar la actual constitución, cuando los partidos tradicionales nunca se interesaron en eso, salvo en el periodo de Ricardo Lagos, que ahí es un debate más largo de si realmente fue una reforma de fondo o fue un maquillaje, pero la DC ahora quiere reformar la constitución de 1980. ¿Cómo entender eso? A ver, yo creo que no es la DC, yo quiero... Algunos militantes. Quiero reiterar que aquí una cuestión son las instituciones que logran, como los partidos políticos como el nuestro, que sus decisiones las toma Pleno. en un colectivo que es más amplio. Ya. Y la verdad es que esas son opiniones personales y propuestas personales que no representan a la democracia cristiana en su conjunto. Bien lo ha dicho el senador Huanchumilla, que tiene una opinión distinta en varios aspectos. Por eso lo señalo. Una cosa son las opiniones personales, legítimas, que pueden emitir en virtud de su rol parlamentario, pero otra cosa es lo que la institucionalidad de la democracia cristiana ha decidido o va a decidir en un momento determinado. Sí, se entiende. La verdad es que tenemos que ir finalizando, nos pasamos del tiempo, pero ya. Eso se va a decidir en una Junta Nacional, si van por el apruebo, por el rechazo, y todas estas cosas, conjeturas, son opiniones personales. Pero la visión oficial de la DC se va a dar en ese encuentro. Así es. Ya. Victoria, hay dos vías. Apruebo o rechazo, acá no hay tercera vía, como ha dicho No el hay gobierno, que tercera en RN, la UDI dicen, no, pero salvemos el proceso igual después de... ¿Es una trampa? ¿Esto es apruebo o Claramente rechazo? es una trampa. ¿Es Ya. apruebo o rechazo? Brevemente, son las dos Esas son las opciones. reglas del juego que no hemos trazado y Ya. esas son las Y hay que hacerse reglas del juego que hay responsable que del respetar. resultado que sea. Así es, Ok. así es. Está en una encrucijada el país para ver su futuro y vamos a entrar en periodo de campaña ya. Cuando digo encrucijada, no lo digo en un tono negativo, sino que realmente se tiene que tomar una decisión importante. Victoria Fariña, abogada, ex Seremi, miembro del Partido Comunista, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Francisco, y un saludo a toda la gente que está viendo el programa hoy día. Igual saludar acá a Marcelo por tan grata conversación. Marcelo, gracias, vamos a estar atentos a lo que se resuelva en esa Junta Nacional. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y un saludo a toda la audiencia y por supuesto que esperamos, ¿no es cierto?, que el resultado de todo lo que sea el proceso constituyente sea lo mejor para Chile. Gracias nuevamente a ambos. A ustedes también por estar acá como cada lunes en Pulso Político. Hasta la próxima semana.